Continuando con el curso de Java, vamos a estar explicando el día de hoy JDBC. ¿Sí? Vamos a entrar a las conexiones de base de datos con el lenguaje de Java y vamos a estar utilizando la base de datos que creamos en el curso de Oracle. Para los que no han visto el curso de Oracle y no tienen las tablas, pues si quieren guiarse del ejemplo que vamos a estar viendo durante el transcurso que vamos a estar viendo JDBC, se pueden ir al curso de Oracle en mi canal y pueden elaborar las tablas, ¿sí? Entonces, vamos a explicar un poco esto, qué es esto de JDBC, ¿verdad? Entonces, primero que nada vamos a explicarles que es una API de JDBC que provee acceso de datos a Java, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de API? Bueno, con esto de API nosotros es una interfaz de programación. Cuando nos referimos a una API es una interfaz de programación de aplicaciones que se tienen, ¿sí? Este conjunto de aplicaciones nos permite a nosotros varias rutinas, varias funciones, varios procesos que nos permiten el acceso a datos que nosotros necesitemos de otras aplicaciones, ¿sí? Al final es como un servicio, por decirlo así, que nos va a permitir a nosotros acceder a datos que necesitemos. Por ejemplo, en este caso que vamos a estar viendo base de datos, la API de JDBC, que viene siendo el manager, ¿verdad? El jar que vamos a estar utilizando para la conexión, nos va a permitir a nosotros la interacción entre la base de datos de Oracle y la base de datos de Oracle y lo que viene siendo nuestra aplicación que vamos a estar trabajando en Java. Entonces, sabiendo que una API es aquella la que nos permite, la conexión a la base de datos o conexión a diferentes acceso de datos o información que nosotros necesitemos de alguna otra aplicación, ¿verdad? Aparte, o de otra tecnología aparte de la que nosotros estamos trabajando, en este caso, por ejemplo, Java y Oracle, ¿verdad? Que son tecnologías diferentes. Entonces, nos permite el acceso a la información de la base de datos, la API, y vamos a explicar qué es esto de JDBC. Pues JDBC significa Java Database Connection o Connectivity, ¿sí? Que en resumen quiere decir Java, base de datos, la conexión a base de datos desde Java, ¿verdad? Utilizando por medio de la API que se ha creado. Nosotros podemos tener, en este caso podemos llegar a tener diferentes accesos a varias fuentes de datos de la base de datos que nosotros estamos conectándonos, ¿sí? Porque en la aplicación de nosotros podemos conectarnos a diferentes tipos de base de datos, no solo únicamente a una, sino que a varias, ¿sí? Pero esto lo haríamos nosotros en función, digamos, creamos una función en Java y le mandaríamos lo que es el usuario, la contraseña, le estaríamos mandando la conexión específicamente a una base de datos que nosotros nos queramos conectar, ¿sí? Entonces, eso viene siendo una parte así bien resumida de lo que es JDBC. Entonces, vamos a entrar a ver lo que es, vamos a explicar un poquito de la base de datos, ¿verdad? La base de datos es la que nos permite a nosotros almacenar información de forma relacionada, que sea coherente, ¿verdad? Y para poder tener datos consolidados, por ejemplo, nosotros podemos tener, en el caso del tutorial de la creación de la base de datos, en el curso de Oracle, es el modelo que se creó, que es de un libro. Este libro tiene una categoría y tiene autor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos acceder tanto a los datos de lo que es la tabla del libro, y tenemos también acceso a la tabla de autor, también a la de categoría, ¿sí? Podemos acceder a diferentes métodos que nos devuelvan o nos retornen, ¿verdad? Desde Java podemos llegar a hacer, y esto es lo que nos permite el jar, ¿sí? Nos permite consultar datos y no únicamente que nos retornen esos datos que se encuentran en la base de datos, sino que también nos permite a nosotros ya sea ingresar datos, modificarlos, ejecutar un procedimiento, mandar a llamar un procedimiento, ¿verdad? Y hacer diferentes múltiples procesos, ¿verdad? Porque para eso es. Entonces, en este caso vamos a estar utilizando lo que es esta base de datos, la base de datos que se creó en el curso de Oracle,
que se van a encontrar estas tres tablas, ¿sí? No es una base de datos muy grande, pero nos sirve bastante bien nos viene bastante bien para el ejemplo que vamos a estar impartiendo con lo que es JDBC. Bueno, también en esta parte nosotros vamos a estar viendo lo que son ya interfaces gráficas. Vamos a tratar de ver interfaces gráficas con esta base de datos para no únicamente estar trabajando en consola, ¿verdad? Porque no es el chiste estar trabajando con Java, en este caso únicamente con consola. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos por concepto en el curso de Oracle, tenemos que la base de datos de Oracle es una base de datos relacionada, ¿sí? Entonces las tablas están relacionadas, los datos están relacionados con otras tablas, ¿sí? No quiero decir que todas las tablas estén relacionadas, porque por ejemplo podemos crear aquí una nueva tabla que no tenga relación con estas, pero sí la necesitamos ahí, ¿verdad? Pero no estaría relacionada de esa manera para acceder a esos datos. Ok. Entonces, tenemos diferentes funciones en esto de JDBC. ¿Y cuáles son estas funciones? Bueno, nosotros vamos a acceder a lo que es la información de esta tabla, ¿sí? La tupla. ¿Y qué es una tupla? Al final una tupla quiere decir una fila, ¿sí? Una fila la cual nos va a retornar a nosotros o nos va a indicar qué es lo que tenemos en esa fila. Por ejemplo, tenemos el primary key, tenemos el título, tenemos descripción, cantidad, precio, estado, la relación con la tabla de categoría y la relación con la tabla de autor, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes datos en esta tupla, ¿verdad? Eso sería únicamente una tupla y tiene su identificador de primary key, ¿verdad? Que es la llave primaria. También cabe recalcar que JDBC no únicamente tiene el jar para lo que es la base de datos de Oracle, tiene diferentes conexiones, nos permite diferentes conexiones a diferentes bases de datos. En este caso tenemos, por ejemplo, a Postgres SQL, nos podemos llegar a conectar, nos podemos conectar a lo que es MySQL, SQL Server, en este caso Oracle, entre otras, ¿sí? No únicamente en una sola base de datos. También tenemos lo que es RDBMS, ¿sí? ¿Y qué es esto de RDBMS? Bueno, RDBMS es un concepto que nosotros le damos a la base de datos, que es Relational Database Management System, que es las relaciones que se tienen dentro de las tablas. Eso se explica en el curso de Oracle, el cual está en el canal, ¿sí? Y hay que saberlas identificar bien, ¿verdad? No vamos a tocar tanto este punto porque no es el caso de estar tocando base de datos en lo que es este curso de Java, pero vamos a explicar esto así resumido para aquellos que no han visto nada de esto de base de datos. Ok, entonces tenemos las tablas, estas que tienen relaciones. Por ejemplo, un libro tiene relación con un autor, porque el libro no se creó solito, ¿verdad? O sea, claro está que un libro, para que se haya creado, tuvo que ser un autor quien fue el que llegó a pensar la escritura, la composición de todo este libro, la información que tiene ¿verdad? También que este libro tiene una categoría, ¿verdad? Entonces, sabemos que el libro tiene una categoría, sabemos que tiene un autor. Esto nos permite a nosotros relacionar esta tabla y tener un conjunto de datos que nos permite saber información más detallada de una información, por decirlo así. Por ejemplo, yo puedo traer la información del libro, pero me va a decir nada más el título, descripción, cantidad, precio y estado, ¿verdad? Y si no lo tuviera relacionado con el autor. Pero si yo quiero saber el autor y tengo la relación, puedo saber qué autor lo creó, ¿sí? También puedo ver las publicaciones de otros libros de este mismo autor, ¿sí? Para ello nos sirven las relaciones y para eso nosotros creamos diferentes tablas. Bueno, entonces tenemos en este caso tenemos llaves primarias, tenemos foreign key. Las foreign keys son aquellas que nosotros utilizamos que son llaves foráneas. En este caso una llave foránea es aquella que se conecta con la llave de otra tabla, ¿sí? ¿Y qué es foreign? Foreign es extranjero, así en traducción al español, ¿verdad? El foreign. Entonces, esto quiere decir que nos conectamos a una llave
extranjera o fuera de esta tabla que no le pertenece a esta tabla, sino que le pertenece a otra tabla, y a eso nos referimos con foreign key, ¿sí? Entonces, si digamos, escribimos el libro de Moby Dick tiene relación con el autor del FK, y este FK que hace referencia a la tabla autor, que es número 1 y se encuentra en el número 1, yo que sé, Jones McCain, por decirlo así, fue el autor que creó ese libro. Y creamos otro libro que se llama Patito Feo. Entonces Patito Feo tiene relación con Jones. Y en caso no fuera Jones, pues tenemos otros diferentes autores, ¿verdad? Entonces esas son las relaciones que se tienen en base de datos y el por cual nosotros decimos RDBMS, ¿sí? Bueno, continuando con la explicación de JDBMS y la API que se tiene, ¿verdad? Bueno, es un paquete que permite conectarnos a base de datos, porque al final este paquete tiene un conjunto de librerías o extensiones que nosotros nos permiten conectarnos. Por ejemplo, hacemos función de un driver, del driver manager, usamos lo que es el connection, el statement, el results, usamos diferentes librerías que se encuentran dentro de este paquete, que es un jar, que nosotros lo importamos dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, teniendo esto claro, nosotros sabemos que podemos conectarnos a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos la parte de aplicación en Java, y solo voy a mostrar. Okay. Solo voy a guardar esto. Ok. Entonces, aquí tenemos lo que es la aplicación de Java, ¿sí? La aplicación de Java nos permite a nosotros conectarnos a la base de datos. Lo expliqué mal. Ok. Tenemos la aplicación, ¿verdad? Cuando se ejecuta la aplicación, hace acceso al administrador de drivers de JDBC. ¿Y cuál es el administrador de drivers de DBC? Bueno, es el jar que nosotros conectamos o el que estamos utilizando dentro de nuestro proyecto. Tenemos lo que es el driver JDBC, el provisto por el vendedor, ¿verdad? Que es el que se conecta con él. Tenemos la relación de la base de datos y tenemos la base de datos, ¿verdad? Tenemos la fuente, que sería el JDBC o DBC, perdón, y el driver que se conecta a este mismo, ¿sí? Entonces, de esa manera se va trabajando lo que viene siendo este driver que nos permite a nosotros conectarnos con la base de datos. Esa es la funcionalidad que tiene. La aplicación se conecta por medio del jar, y el jar se conecta a lo que es la base de datos. Le enviamos una consulta por medio del jar y el jar nos responde. Bueno, nos trae las librerías que tiene dentro de este mismo. Nos trae nos retoma lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? En este caso, si le hacemos una consulta de select, que para los que no saben qué es un select es mostrar o hacer una consulta a la base de datos que nos muestre los datos que se encuentran registrados dentro de esta tabla, ¿sí? Entonces, eso es un select. Entonces nos estaría retornando, por ejemplo, en el caso de nosotros le damos un select por from al libro, ¿verdad? Entonces el libro nos estaría retornando a nosotros lo que viene siendo todos los libros que se encuentran dentro de la tabla o de la base de datos, como lo quieran ver, ¿verdad? Como es entendible para ustedes. Entonces ya nos retornan los datos y ya los podemos ver dentro de nuestra aplicación de Java. Podemos colocarlos. Vamos a estar utilizando lo que es un data grid, un table aquí en las interfaces gráficas que vamos a estar trabajando, que son los Java Forms, ¿sí? Pero en el siguiente tutorial, bueno, esta es la introducción, la parte de introducción que nosotros necesitamos saber de JDBC. Bueno, este es un resumen más que todo, porque esto es un campo muy, muy extenso, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el siguiente tutorial? Bueno, en el siguiente tutorial nosotros vamos a ver el acceso a los servicios que nos permiten nosotros conectarnos a la base de datos de diferentes maneras, utilizando el jar, ¿verdad? Por supuesto. Ok, entonces eso sería todo. Espero que le hayan entendido, espero que les haya gustado. Y nada más, cualquier cosa, comentarios, por favor, y gracias.